Bienvenidos a Yo Opino Podcast, su podcast favorito sobre temas de política y noticieros que les gusta difundir fake news. Estoy con mi hermano, el científico Iván Rodríguez, y el día de hoy tenemos un par de temas diversos porque las noticias de la semana pasada se pusieron intensas, densas, calientitas, como nos gustan, ¿no? Antes de empezar, ¿quieres decir algo para saludar, carnal? Claro que sí, hola a toda la audiencia, ya te albureaste solito, ¿cómo están, gente? An- Espero que se encuentren bien. Quiero que escuchen el sonido característico de este podcast que la semana pasada no estuvo, nos faltó esa magia. ¿Ok? Sí. A la gente. Hola, gente. Pues bueno, vamos a empezar. Noticias jugosas, un poquito de noticias internacionales. La Met Gala. Vamos a hablar sobre un tema en particular porque ustedes dirán, para que sepan qué es la Met Gala, pues ya habrán dicho, Met Gala, van a empezar con eso. Para quienes no sepan, la Met Gala es básicamente un evento de moda donde se juntan varios artistas e influencers y políticos. Hay por ahí un par de políticos que es a quien quiero mencionar. Eh, Hacen un desfile con moda muy extravagante, pagan una entrada a una comida y la entrada de esa comida pues se va a beneficencia, ¿no? Es básicamente de lo que trata la Met Gala a grandes rasgos, en un gran resumen. Es un evento filantrópico, ¿no? Ajá, un evento filantrópico de gente rica, muy bien dicho. Y en este evento se hizo una polémica con una política norteamericana, esta Ocasio-Cortez, porque en su vestido era muy hermoso, cabe decirlo que el vestido estaba muy padre, a mí me ¿Quién gustó sabe mucho. cuánto haya costado? Pero Quién sí. sabe cuánto haya costado, y es justo a donde vino la polémica. El vestido, ¿te acuerdas que decía, carnal? La maravillosa y muy correcta frase, tax the rich. Que en español significa, porque yo no hablo español, soy como el presidente. No Digo, sé. yo no hablo inglés, soy como el presidente. Bueno, la traducción como directa sea como impuesten a los ricos. O sea, Ajá. pónganle impuestos a los ricos. Ok, que básicamente la traducción, por así decirlo, cultural, ya algo más que se entienda mejor es más impuesto a los ricos, Más ¿no? Es lo que impuestos. está buscando. Aumenten los impuestos a los ricos. Ajá. Y obviamente, pues, se desató una polémica inmensa de cómo se atreve, qué cinismo ir a un evento de moda con gente rica donde el boleto costó quién sabe cuántos millones de dólares a pedir que se le aumenten impuestos a los ricos. ¿Qué piensas sobre esta polémica, querido hermano? No sé si nos vayan a censurar, pero que son mamadas. Porque, aparte, o sea, esa es una postura. Bueno, tal vez yo soy un poquito extremista, pero sí se me hace un poquito tibia de solamente poner impuestos a los ricos. Ujú, Porque, como sabemos, muchos ricos evaden impuestos. ujú, Entonces, aunque los aumenten, van a encontrar la forma de evadir ujú. impuestos, ¿no? Para empezar. Y para decir, no me parece hipócrita, porque ella en ningún momento dice que no deben de existir ricos. O sea, ella, como buena socialdemócrata, está de acuerdo con que existan ricos, siempre y cuando, para empezar, lo ganen de forma honesta y para seguir que paguen los impuestos que corresponden. Porque pueden decir, no, pues es que pues, ellos dan mucho trabajo, ¿no? Pero también muchos de los beneficios que se obtienen de las obras públicas obtienen Ujú, más beneficios los ricos. ujú. Entonces, pues sí, o sea, es justo que si se benefician muchísimo de los impuestos, también que paguen muchísimos impuestos. Pensémoslo, por ejemplo, en México. En México, en la construcción ahorita del Tren Maya, hay muchas empresas privadas involucradas en la construcción del Tren Maya. Entonces, esas empresas privadas se están beneficiando de nuestros impuestos. Exacto. Y precisamente estoy completamente de acuerdo contigo. No me parece tampoco hipócrita. ¿Por qué? Porque no se está diciendo que no existan los ricos. Si ellos consiguieron su riqueza de forma honesta, si lograron construir una empresa gigante que gane millones de pesos o de dólares, está chido, ¿no? Digo, cualquiera sale adelante con lo que tiene y con lo que puede. Se vale, pero como dices, esas empresas se están beneficiando de los impuestos. Eso significa que deberían de aportar más, además de que tienen más dinero. Y la idea un poco, si no mal me equivoco, por ahí a lo mejor hay algún economista que me corrija, pero la idea un poco del pago de impuestos es que ese dinero se destine al bienestar de la sociedad, Ujú. para que no solo los de arriba estén bien, sino también los de abajo, que por cuestiones sociales, por cuestiones incluso hasta podríamos llamarla entre comillas del destino, no tuvieron la suerte de nacer en una cuna de oro y pues necesitan un poquito más de apoyo para salir adelante, ¿no? Habrá gente que se puede pagar un hospital privado y habrá gente que no tiene los recursos para eso y va al hospital público. Pues no solo sociales y de suerte, también cuestiones históricas, sobre todo Ujú, en países como Estados Unidos, que es abiertamente racista, o sea, ya ni siquiera digamos, o sea,
que tienen un problema de racismo. No, están abiertamente racistas, fueron abiertamente racistas durante durante un par de siglos de su existencia. Entonces, muchas cuestiones de desigualdad fue por ese nacimiento del país racista, porque hace poquito estaba viendo videos de historia afroamericana y decían que aunque ahorita mágicamente desaparecía el racismo en Estados Unidos, la comunidad negra en Estados Unidos está tan dividida, está tan apartada de los privilegios blancos que les tomaría 200 años alcanzar los privilegios que ellos tienen. O sea, imaginando que ahorita desaparecen el racismo, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, esta desigualdad de ricos y pobres también es una desigualdad histórica. Aquí en México tenemos también nuestras razones históricas de por qué hay desigualdad, ¿no? Entonces, sí, una parte de los impuestos es que los más privilegiados puedan apoyar a los menos privilegiados, si se hace un buen uso de los impuestos, claro. Exacto, que ese ya es otro tema que tocaremos en otro momento, ¿no? Pero bueno, ya saben, la pregunta que nos gusta mucho en este podcast. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? Pasamos al siguiente tema, la noticia hot, que una noticia nos va a llevar a la otra hasta terminar con la noticia de la semana, ¿no? Se da el maravilloso grito de independencia. Aguanta, antes de que Ajá. continuemos, el vestido de Rosé de Blackpink en la Met Gala, divino. Ya, continuamos. No hablaremos de moda Aquí. hoy. Tal vez en algún otro capítulo hablemos del arte, de la moda mexicana, de la importancia de la moda mexicana, pero bueno, eso... Digo, es tan importante la moda mexicana que pensemos, por ejemplo, en las Olimpiadas del 68, particularmente en las Olimpiadas, no en la protesta, la importancia que tenían estos trajes que usaban Sí. las edecanes, ¿no? Entonces hay también importancia histórica en la moda, pero bueno, de eso ya hablaremos después. Hablemos de primero, del grito, que creo que no hay mucho que decir. Digo, a mí me sigue pareciendo bastante triste que esté el Zócalo vacío. Es como lo vi en muchísimos lados, incluso hasta tú lo comentaste en redes sociales, lo vi mucho y tú lo comentaste ese día, de que por años se ponía en redes sociales: dejen solo al presidente en la plancha del Zócalo Y este una 15 de persona a la septiembre. plancha, ¿no? Y tuvo que venir un virus para que, seas de la ideología que seas, lamentablemente, dejaron al presidente solo en la plancha Sí. del Zócalo, ¿no? Y la verdad es que al ser un evento, pues, podríamos llamarlo incluso hasta de entretenimiento, ¿no? Ujú. Podríamos decir que el grito es un evento de entretenimiento mexicano, que no por eso está mal, pero pues pensemos en toda esta faramalla que se hace. Las luces, las explosiones de los cohetes, de los fuegos Sí, es un show. artificiales, el concierto es un show, ¿no? Es un show. Y parte del show, seas de la ideología que seas, es ver salir al presidente a gritar "Viva México" y gritar "Viva" junto con él, ¿no? Eso es parte de esa carnita mexicana del que- 15 de septiembre. Que no sepa hacer corazones, que le pongan un láser en el ojito. Exactamente. Es parte Sí, del pues, de esos histórico. detalles que incluso sirve hasta para protestar, ¿no? Sí. O sea, eso del láser en el ojito que le hicieron a Calderón, pues quieras o no fue una protesta y llevó a que ya no vendieran esos objetos en la plancha del Zócalo el 15. O sea, imagínate qué tan fuerte tuvo que haber sido el evento, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es bastante triste, seas de la ideología que seas, ver a un presidente de la República solo por cuestiones extraordinarias, ¿no? Si fuera algo político, tú dirías: wow, qué rudo, lo dejaron solo. Pero esto va más de la política, es por algo de salubridad. Sí, aparte algo que se me hace muy curioso es, te caiga bien o te caiga mal AMLO, pues los datos dicen que ha sido el presidente más aceptado en los últimos 20 años, mínimo, ¿no? O sea, entonces qué curioso que el presidente con más aceptación haya sido el que, pues tristemente se quedó solo en el Zócalo, ¿no? Exacto. Es algo muy curioso. Sí, qué rudo, Ajá. qué loco. Pero bueno, eso nos lleva a la noticia del siguiente día, que creo que ya es como la de coyuntura política. Andrés Manuel invita al presidente Díaz-Canel, presidente de Cuba, a presenciar el desfile, el famoso desfile del 16 de septiembre. Y hay 3 discursos importantes. El de el líder militar, el coronel de las Fuerzas Armadas, o no sé qué rango tiene. El comandante de las Fuerzas Armadas, que fue el que abrió el evento. Luego, si no mal recuerdo, habla Díaz-Canel. Ujú. Y luego Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y bueno, ya nada más con el tema de la visita, polémica. Uy. Una polémica. ¿Qué hace el presidente de Cuba? Y dejen tú, el presidente de Cuba, que en cualquier otra circunstancia hubiera dicho:
el presidente de Cuba, ¿no? Ujú. Pero justo viene en el tiempo, unos meses después de que tuvo unas protestas históricas Ujú. en su país, porque quieras o no son históricas, o sea, había décadas, creo yo, que no se presentaba una protesta tan fuerte en contra del gobierno cubano. Ujú. Entonces, ¿qué piensas de la visita de Díaz-Canel a México? Pues también me pareció muy interesante, creo que te lo comenté ese día, que no recordaba que un presidente de otro país viniera durante el grito. Entonces me pareció bastante curioso eso. Y se me hace raro que lo hayan elegido específicamente a él, específicamente en esta fecha, ¿no? O sea, no entiendo por qué, pero... Creo que tiene que ver mucho con el discurso que compartió tanto AMLO como Andrés Canel. Perdón, Díaz Canel. Tiene que ver mucho con el discurso que pronunciaron tanto Díaz Canel como Andrés Manuel López Obrador. Los discursos eran de independencia. Pues, Estamos hablando de la independencia de México, pero al mismo tiempo viene Díaz Canel a defender la independencia cubana. ok. Y entonces, en el discurso de AMLO y en el discurso de Díaz Canel vino incluido hablar de la independencia de América. Sí. Y esto viene de la mano con el tema más fuerte. No sé si quieras agregar algo más de ese 16 de septiembre. Pues básicamente pues sí es eso, ¿no? O sea, se supone que el 16 de septiembre celebramos nuestra independencia del Imperio Español, ¿no? Y Ujú, pues ahorita Cuba pues, está en contra del Imperio Yanqui. ujú. Entonces pues sí tiene bastante, ya que lo mencionas, pues sí tiene bastante sentido esta lucha antiimperialista que históricamente hemos tenido ambos países, ¿no? Recordemos que también de todos modos Cuba también fue parte de la colonia española, pues entonces también ellos en su momento lucharon contra el Imperio Español y en la actualidad luchan contra el asqueroso bloqueo imperialista de los yanquis estadounidenses. Exacto, exactamente. Creo que esa es una de las fuerzas políticas. Y viene lo más fuerte, que a ver, vamos a tocarlo con pincitas, ya lo habíamos hablado antes de empezar el podcast, que este tema en particular lo vamos a tocar en pincitas, con pincitas, ¿por qué? Porque ni tú ni yo somos internacionalistas, ¿no? Si de por sí nos estamos metiendo un poco en camisa de 11 varas al hablar de política, dijimos desde el capítulo 1 que vamos a hablar de política desde lo que sabemos nosotros, ¿no? Desde lo que conocemos. Pero vino un evento, creo yo, que es sumamente importante para la historia de México y Latinoamérica si se llega a buen puerto con este evento, pero que hasta cierto punto admito que supera mis conocimientos, que es esta, si no mal recuerdo, ahorita lo busco porque lo tengo aquí ya a la mano para decirles las siglas exactas, es el CELAC, si no mal recuerdo es el CELAC, así se llama, si no, denme un segundito mientras di algo, querido hermano, por favor. Pues que me parece muy curioso que nuevamente se estén creando estos bloques, en particular en América Latina, Ujú. de alianzas de países en contra de otros países y que a pesar de que pues, como Cuba y México fuimos parte del Imperio Español, pues no logremos lograr esa unidad latinoamericana que Simón Bolívar soñó y el Che Guevara después. Que espero que al fin se logre. Tengo el nombre exacto. Es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, ¿no? Estuvieron bien mis siglas. Bueno, de hecho voy a aprovechar estas notas de la jornada, voy a aprovechar lo que dice la introducción de la nota para que tengamos el contexto, please. El reto de consolidar la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, con respecto a la diversidad y sin exclusiones por las diferencias políticas entre los gobiernos fue el eje de las propuestas de Bolivia, Perú, Venezuela, México y Cuba durante la sexta cumbre del organismo que se realizó ayer en Palacio Nacional. Pero los presidentes de Paraguay, Mario Abdo, y de Uruguay, Luis Lacalle, desafiaron este objetivo al remarcar durante sus discursos sus opiniones adversas a los gobiernos de Caracas, La Habana y Managua. Pese a todo, se logró realizar la cumbre anual después de 2 fallidos intentos en 2018 y 2019, con la mayor asistencia de los últimos tiempos, 33 países, 16 de ellos a nivel de presidentes y primeros ministros. Uy. La mayor parte de los asistentes hicieron votos por la consolidación de este instrumento, en particular los caribeños, que ven en la opción de la CELAC una oportunidad única de acceder al envío de vacunas anti-COVID, que fue algo de lo que se habló mucho. La discusión sobre el futuro de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el seno de la única institución regional en donde no participan Estados Unidos y Canadá, apenas se esbozó, pero según declaró el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en su momento se presentará un documento sobre el tema. Y ya por último, solo Luis Lacalle de Uruguay defendió la
a la OEA y aseguró que participar en este espacio que cumple este año su primera década de vida no hace caer en desuso la participación de los mismos estados en la institución interamericana que tiene 73 años de creada. Voy. Ok, esto fue lo que pasó a grandes rasgos. Ujú. Creo que lo primero que quiero señalar con el dedo de en medio Ujú. es, como siempre, ya es como el tema insignia de este podcast, los medios de Chayoteros. comunicación. Los chayoteros. Los que solo buscan el clic por el clic. Insisto, esta nota fue un resumen de lo que pasó de la jornada. La jornada tocó los mismos temas que todos los medios de comunicación, pero al menos tuvo la decencia de darnos un resumen de qué era lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que se resaltó en los medios de comunicación? En los medios de comunicación se resaltó la pelea entre Uruguay y Venezuela. Ujú. Hicieron una crónica detallada de la llegada de Nicolás Maduro a México como si fuera el jugador más grande de fútbol que existe ahorita. Y la cerecita en el pastel. Una foto, voy a decir el medio, del Universal, que ponía en el encabezado: Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard son custodiados por el presidente de Cuba y de Bolivia. Wow. O sea, estoy casi seguro que, o sea, te digo, esto era al pie de la foto que se subió, ¿no? Donde salían todos los representantes de todos los países juntos. Ujú. Estoy casi seguro que fue un organícense en orden alfabético y dio la coincidencia de que de un lado estaba el de Cuba y del otro el de Bolivia, ¿no? Porque así como pudo haber estado el de Bolivia, pudo haber estado Nicolás Maduro al lado de AMLO, y ahí sí hubiera sido una polémica, pero machín, ¿no? O pudo haber estado el de Perú, que Ujú. también causó mucha polémica, ¿no? Entonces yo opino que fue más que nada coincidencia que estuviera el de Cuba de un lado y el de Bolivia del otro. Digo, por probabilidad le iban a tocar a alguno que hiciera polémica. Sí, exactamente, sí, porque aparte muchos gobernantes de Latinoamérica son polémicos, Ujú. porque también pudo haber estado ahí el del Salvador, que también es muy polémico y que le ha echado flores en más de una ocasión a AMLO. Y eso también hubiera sido muy polémico tenerlo ahí. Pudo haber estado, ¿quién te gusta? ¿El de Argentina? Creo El que no vino, pero el de Argentina pudo Manuel haber estado. Fernández. Ajá. Ajá. Y también hubiera sido una polémica, ¿no? Entonces, como dices, por estadísticas, es muy probable que junto a Andrés Manuel y junto a Marcelo Ebrard hubiera estado algún gobernante polémico. Pero el Universal y muchos medios, como tú dices, chayoteros, pues estas notas las magnifican y dejan de lado lo importante del CELAC. Antes de hablar de lo importante del CELAC que están dejando de lado los medios chayoteros, ¿quieres decir algo, querido hermano? Sí, que me parece sumamente hipócrita que el presidente de Uruguay y Paraguay mencionen a Cuba, Nicaragua y Venezuela y no tengan ni la más mínima decencia de mencionar a Colombia y Chile. Que Ujú. recordemos que Chile antes de la pandemia tuvo protestas históricas en donde los policías estaban dejando a ciegos a sus ciudadanos Ujú. y la única que lo detuvo fue la pandemia. Ujú. Si no, ahorita seguirían las protestas. Y en Colombia igual estuvieron semanas y meses en protestas, en paro nacional, en contra del cerdo del presidente Iván Duque. E igual los policías y los militares hicieron atrocidades y eso no tiene ni 6 meses. Entonces me parece sumamente hipócrita que mencionen a Cuba, que su presidente salió personalmente a hablar con los protestantes. Venezuela, está bien, se los paso, ¿no? Es el que recibe todos los madrazos en América Latina, Sí. ¿no? Está bien, háganle bullying, síganle haciendo bullying a Nicolás Maduro, la neta sí se lo gana. Y Nicaragua, que Nicaragua también es muy delicada su situación, ¿no? Pero si vas a mencionar a todos los que son unos hijos de la chingada, pues menciónalos a todos, ¿no? Y no solo a los que te convenga. Entonces, nada más quería mencionar eso. Justo, y vamos a detenernos un poco en esta polémica, pero vamos a ver todo el trasfondo que existe, ¿no? Porque, insisto, ¿qué te muestran los medios tradicionales? La foto de AMLO con Díaz-Canel o la foto de Nicolás Maduro ahí. Ujú. ¿Qué no te dicen los medios? Algo que incluso el mismo Maduro dijo en su discurso, y creo que fue algo muy preciso de mencionar, porque ahí dejas sin argumentos a la derecha mexicana. Quien decidió, y lo dice Maduro, quien decidió que Venezuela fuera parte del CELAC fue el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. ¿Ok?
Y entonces, esto tiene muchas aristas de donde revisar qué está pasando. Para empezar, siempre que se increpa a Felipe Calderón de que se reunía en ese entonces con Hugo Chávez, quien gobernaba Venezuela, él siempre decía, ay, es que en ese entonces yo no sabía que Venezuela iba a tener la situación que tiene ahorita. Yo no sabía que se iba a convertir Hugo Chávez y Maduro en dictadores. Ujú. A ver, no sabías eso. Pero sí sabías, porque lo metiste en todos tus anuncios, que AMLO era un peligro para México. Que AMLO iba a dejar el dólar hasta en 40 pesos. Que AMLO iba a derrumbar todo el país. Eso sí lo sabían, ¿no? Porque lo metían en todos sus pinches comerciales. Y lo más curioso, se equivocó de los dos lados. Se equivocó con Nicolás Maduro y con Hugo Chávez, porque pues hicieron un gobierno que sí, personalmente yo sí lo llamaría un tanto dictatorial, pero él no se dio cuenta. Ujú. Pero con quien sí se dio cuenta que iba a ser un dictador, entre comillas, era con AMLO, que no ha demostrado hasta el momento ninguna muestra de ser dictador. Tuvimos ahí una pausa técnica, pero bueno, la pregunta era, ¿qué opinas sobre lo que acabo de decir, querido hermano? Que pues sí es bastante hipócrita el del expresidente no darse cuenta de, bueno, decir que no se dio cuenta de una cosa, pero podía predecir el futuro de México, ¿no? Y pues sí, la verdad es que El futuro de México con AMLO. con AMLO, sí, y con Peña Nieto no lo puedo predecir, pero bueno, sí, la verdad es que sí, de todos modos el gobierno desde el de Chávez tenía cosas bastante cuestionables y con el de Maduro ya es completamente algo, sí, no hay palabras para describirlo, ¿no? O sea, tomó lo peor que podía sacar de todos lados y lo metió a su gobierno, ¿no? Y para acabarla de fregar, también no tiene apoyo de buena parte de Latinoamérica y tiene los ataques de Estados Unidos, que recordemos que ahí a principios de año se vio que Estados Unidos tenía como intenciones de invadir Venezuela cuando movió un acorazado cerca de sus costas, entonces pues también no es como que tenga la situación más fácil Venezuela y con Maduro y Chávez no ayudan y pues ese tipo de comentarios menos ayudan, ¿verdad? Dicen el clavo en algo que quiero comentar, pero en un momento. Acuérdate de lo que dijiste, de que Estados Unidos tiene su mira en Venezuela. Ujú. Antes de eso, quisiera, irónicamente, no justificar no solamente a AMLO, sino al propio Calderón. ¿Qué hacen gobiernos tan polémicos como por ejemplo el de Venezuela o el de Cuba en esta cumbre tan importante? Pues esto es muy sencillo, gente. Esto es lo que no te cuenta el Universal, esto es lo que no te cuenta Milenio. Esto es lo que tienes que buscar medios como muy específicos de dónde enterarte o seguir economistas o seguir politólogos para entender algo. Por más diferencia que tengamos con Cuba, por más diferencia que tengamos con Venezuela, ya sea ideológica, ya sea política, somos de la misma familia, la familia latinoamericana. Y si no invitas a Venezuela o a Cuba, te metes en una broncota internacional choncha. Si tu congreso es países latinoamericanos y del Caribe y no invitas a un país que... Latinoamericano y del Caribe. Ajá, y deja tú, según yo sí hay países que se llegan a quedar afuera, pero Venezuela y Cuba, por más que le duela a la derecha de cualquier país, son países que tienen una importancia política muy fuerte. No invitarlos es dispararte en el pie. Entonces, eso se entendería por qué están en este Congreso independientemente de la ideología de los otros países. Es necesario que esté Venezuela, es necesario que esté Cuba, y es necesario también que esté Chile, y es necesario también que estén muchos otros países. Sí, fue el mismo Porque- Colombia, ¿no? Sí, exactamente. Porque les pongo un ejemplo para que lo entendamos todos. Imagínense que en su familia ustedes están peleados con el tío. Pero resulta que el tío es dueño del 50% del terreno y no lo invitan a la cena familiar. Y el tío se enoja y dice, pues como no me invitan, pues ya no soy de la familia. Pues vendo mi 50% del terreno. Y entonces eso se vuelve una broncota en la familia porque es así de, no lo puedes vender sin nuestra autorización. No, pero yo lo quiero vender. No, pero bueno, está bien, vende tu parte, vendo mi parte y llega otro güey que ni conozco y un relajo, ¿no? O sea, son problemas políticos, Ujú. ¿no? Venezuela podría tomar cartas en el asunto de una forma u otra, Cuba también. Y bueno, eso sería un problema político muy fuerte. Por eso, y esta justificación, insisto, va más incluso irónicamente, por más que mi ideología no lo permita, pero irónicamente va más hacia el Calderón, que fue quien lo invitó en un Ujú. principio, que al mismo AMLO, que ya sabemos que tiene una ideología más de izquierda y no es la primera vez que invita a Maduro a un evento suyo.
Pero yo lo que voy es que es necesario que estén. Sí. Eso es lo importante. Es necesario que esté Cuba y es necesario que esté Venezuela. Porque además recordemos que México es neutral y no importa las posiciones políticas de Estados Unidos y de otros países latinoamericanos, México es neutral y va a seguir apoyando a otros países que pues, no han hecho realmente nada malo. Exacto, exacto. Entonces, el Universal, Milenio, Televisa, llegan y te venden la idea de, es que, y obviamente los panistas, ¿no? Ujú. ¿Cómo puede ser posible que AMLO haya invitado a Maduro y a Díaz-Canel a su congreso? Pues porque es necesario que estén, porque forman parte del club de Toby. No los puedes dejar afuera, punto. Y ya toda la faramalla y todo el espectáculo que te quieran hacer y toda la crónica de seguir a Maduro desde que se bajó del avión hasta que llegó al palacio, eso es nada más, ahora sí que una cortina de humo, una pantalla tontos que quieren hacerte pensar que mañana vamos a ser igual que ellos, solo porque están de invitados, Ey. ¿no? Entonces, ya, por favor, gente, Eh, exijámosle a los medios de comunicación y a los periodistas que nos hablen al chile. Son la clásica tía chismosa que te ve que te juntas con amigos que parecen delincuentes y dicen, ay, no es que se junte con ellos y no se va a volver delincuente tu hijo. Y pues en realidad el problema es otro, ¿no? Exacto, exacto. Y eso es lo que me lleva al siguiente punto. Y lo dice la misma nota que acabo de leerles, que está. Por eso quise rescatar esta en particular, porque, insisto, creo que nos dio un buen resumen. La importancia de que a pesar de las diferencias ideológicas de un país u otro, se hayan unido tantos países de Latinoamérica y del Caribe. ¿Sí? O sea, pensemos que Latinoamérica todo el tiempo, por cuestiones temporales y por cuestiones de políticas internas, los países van a tener un gobierno de derecha o de izquierda. Todo el tiempo. Así como Uruguay pudo haber criticado ayer a Díaz-Canel, puede llegar otro presidente de Uruguay a decir, no, pues es que Cuba sí nos cae chido, fíjense. Así como ayer estuvo Calderón en la silla y pudo haber criticado a Maduro o a quien ustedes quieran, hoy está un Andrés Manuel que lo invita a la mayoría de sus eventos. Así como hace 20 años tuvimos a Fox que dijo a Castro, comes y te vas, hoy tenemos a AMLO que invita al presidente de Cuba a dar un discurso, ¿verdad? Y en el Día de la Independencia Mexicana, que es un evento sumamente importante para los mexicanos. Entonces, esa es la importancia de este evento que acaba de suceder este fin de semana, el CELAC. México logró unir a la mayor cantidad de países de Latinoamérica y del Caribe para un congreso internacional en el que les está diciendo vamos a unir fuerzas a pesar de nuestras ideologías políticas. Esa es la importancia y eso es en lo que nos deberíamos de centrar tanto nosotros como los medios de comunicación. Discúlpenme, pero en este tema en particular, creo que podemos dejar a un lado todas las políticas internas de Venezuela, de Cuba, de Colombia, de Chile, porque estamos hablando de algo que repercute en la economía de toda Latinoamérica unida. Porque mañana puede ser que Maduro ya no esté en la presidencia, pero lo que se logre el día de hoy va a cambiar el futuro no solo de Venezuela, de Latinoamérica en conjunto. Esa es la importancia. Y eso es de lo que deberían de estarnos hablando los medios de comunicación. Y a mí me gustaría ver, esto lo estamos grabando en domingo. Quisiera ver esta semana que está pasando, economistas, politólogos, internacionalistas, explicándome por qué esto es importante y relevante para nuestro país y para el resto de Latinoamérica. Eso es lo importante, eso es en lo que deberían de concentrarse en este momento en particular los medios de comunicación. No que Uruguay se peleó con Venezuela, que Maduro rentó una camioneta, que Díaz-Canel se quedó a dormir en no sé dónde. Eso me vale madres. Yo quiero saber si esta alianza nos va a convertir en una potencia mundial. Eso es lo que quiero saber. O si esta alianza nos va a permitir hacer un intercambio comercial favorable para todos los países. Eso es lo que quiero saber. O por el contrario, ¿por qué no? Si esta alianza no va a servir para cacahuate. También eso lo quiero saber. Si esta alianza va a ser infructífera, ¿no? Porque lo que se está diciendo es que se está planeando una tipo Unión Europea, pero de Latinoamérica. Y recordemos que la Unión Europea tiene sus problemas hasta el punto de que Reino Unido se quiso salir con el famoso Brexit, ¿no? Entonces,
así como la Unión Europea tiene sus problemas, podríamos verla reflejada en este intento de alianza que se quiere hacer en Latinoamérica. ¿Se podrían reflejar esos problemas? ¿Por qué? ¿Cuál es lo positivo y cuál es lo negativo? Eso es lo que quiero que me digan los medios de comunicación, caray. Sí. No si Maduro se echó tierra con el de Uruguay. Ujú. Eso es pa'l chisme. Eso déjenselo aventaneando. Sí, sí, porque obviamente pues no se reunión solo para echar chismecito, ¿verdad? Se reunión por eso mismo, para ver qué clase de políticas se pueden apoyar unos con los otros, qué pueden hacer y decirlo. O sea, si de verdad queremos hacer presión con países como Venezuela, o sea, esa es la manera, por medios políticos, porque nadie va a organizar sus ejércitos para invadir Venezuela más que Estados Unidos, ¿verdad? Pero en América Latina, pues así podemos desahogar un poquito la situación que se vive en países como Venezuela, Colombia, Chile, Cuba, que son situaciones bastante delicadas y que nosotros como comunidad latinoamericana podemos intentar ayudar de cierta manera, ¿no? O, por qué no decirlo, pues también pues resolver el problema, por ejemplo, de Maduro, ¿no? Que creo que Ebrard también en algún momento lo mencionó, de hacernos como mediadores entre Maduro y el ridículo de Guaidó. Entonces, pues sí, o sea, eso es lo importante de todo esto, ¿no? Intentar encontrar soluciones y no solo chismes. Ujú. Diste en otro clavo sumamente importante. Para mí, algo que demuestra la reunión del día de ayer y es algo que ya se había visto con anterioridad. Yo pensé, particularmente, no sé tu hermano, yo pensaba que México iba a quedarse muy afuera de temas internacionales. Con lo que había dicho AMLO durante las elecciones, con las políticas que había estado tomando, yo dije, México no va a figurar en temas internacionales. Desde mi punto de vista estaba bien, primero hay que resolver los problemas internos, luego nos concentramos en el resto del mundo. Yo pensaba que México no iba a salir de México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora digo, wow, qué política internacional tan interesante está haciendo. Obviamente la está haciendo de la mano de Marcelo Ebrard, que estoy seguro que entiende más de temas internacionales que AMLO, pero, o sea, también hay que reconocer la inteligencia del jefe del equipo al saber elegir a sus integrantes y haber identificado a Ebrard como un internacionalista que le pudo haber echado la mano en todo lo que está pasando. Tú ya lo dijiste y no es la primera vez que se ve. El actual gobierno está sirviendo como un mediador internacional. ¿Cuándo se había visto eso? México como un mediador internacional. México ya mandó a hacer un diálogo precisamente entre Maduro y Guaidó y que fuera México la sede. O sea, es lo que se estuvo diciendo bastante durante cuando se dio ese discurso. México podría hacer historia siendo el que rompió con el gobierno de Maduro, con la dictadura, si lo quieren llamar así, de Maduro, de una forma pacífica y con un diálogo mediador. Imagínense eso. Otra, en esta misma bronca de chisme de lavadero que mencionábamos, el mismo Maduro dijo, yo debato con quien quiera y que sea el presidente de México el mediador. No sé los otros países, pero mínimo Venezuela ya ve a México como un mediador internacional. Y el discurso de apertura, que es el que no te muestran los medios de comunicación tradicionales, el discurso de apertura del CELAC que dio AMLO, es un discurso mediador. AMLO dice, voy a hacer un resumen a grandes rasgos de lo que dice en su discurso de inauguración del CELAC, pero dice, queremos aquí hacer una unión de países latinoamericanos. Que no existan bloqueos entre nuestros países, que nos ayudemos todos con todos. Y aparte de todo, que esa unión latinoamericana tenga tratos comerciales con la Unión Norteamericana de Canadá y Estados Unidos. O sea, no les está diciendo, estamos haciendo esto para ser más fuertes que ustedes. Les está diciendo a los norteamericanos, estamos haciendo esto para ser igual de fuerte que ustedes y entre todos echarnos la mano. Ujú. ¿Qué más mediador hay que eso? Y lo está diciendo Andrés Manuel López Obrador. O sea, imagínense. Eso es lo que yo digo que se debería rescatar de todo esto. ¿O tú qué opinas? Pues sí, digo, eso es como lo más importante, ¿no? Que al fin ha sido la política del peje en todo momento, ¿no? Abrazos, no balazos. Entonces, Y siempre. no solo adentro, sino también Ajá, afuera. sí, y es eso, o sea, ya no solo lo está aplicando aquí adentro, ya también lo va a aplicar en el exterior. Y pues sí, o sea, es importantísimo porque, pues sí, el socio comercial de México, el principal socio comercial de México es Estados Unidos, pero eso también nos ha hecho que tengamos una dependencia enorme y que es
lo que dicen siempre todos los analistas económicos y políticos que he visto en la tele, que cuando Estados Unidos estornuda, a México le da catarro, ¿no? Ujú. Entonces, ese ha sido gran parte del problema, nuestra enorme dependencia económica con Estados Unidos. No digo que esté mal comerciar con Estados Unidos, lo que digo es tener esa dependencia. Acuerden que cualquier relación dependiente es una relación tóxica. Entonces, pues, esa relación dependiente pues ha sido un problema y ahora que busca abrir el mercado al resto de Latinoamérica y que el resto de Latinoamérica también pueda comerciar con Estados Unidos y con Canadá, pues es algo maravilloso para todos, o sea, absolutamente para todos, incluso para Estados Unidos que tenga una mayor variedad de productos y su mercado pues va a seguir creciendo, que pues es lo que según ellos buscan, ¿no? Un libre mercado. Exacto. Y lo que opino de todo esto es que aparte de todo, demuestra ahora sí a un México que se está volviendo independiente de otros países. El más fuerte, Estados Unidos, ¿no? Porque todo el mundo es la misma queja. Es que cómo puede ser que AMLO le hable así a Biden si Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. ¿Cómo puede ser que México trate así a Estados Unidos? México se convirtió en el muro de Trump por seguir aliándose con Estados Unidos. Y precisamente, y lo dice, vamos a regresarnos al discurso del 16 de septiembre, le habla directamente AMLO al presidente de Estados Unidos. Quítale el bloqueo a Cuba. Es un presidente que ya no le tiene miedo a Estados Unidos, que sabe que Estados Unidos, o sea, que nosotros necesitamos a Estados Unidos, pero que también Estados Unidos nos necesita. Y si Estados Unidos nos dice, ay, ¿sabes qué, carnal? Ya no negocio contigo. Ok, pues vámonos con China. Hey. Y ese es uno de los mayores miedos de Estados Unidos, junto con el CELAC. Estados Unidos se fue a reunir con países de Europa para ponerle un freno al avance de China. O sea, mientras está sucediendo el CELAC, Estados Unidos está haciendo sus movimientos en Europa para que China no avance tanto. Uh-huh. Uno de los mayores miedos de Estados Unidos es que China avance. Y México ya entendió que tiene la fuerza suficiente para decir, comercialmente me conviene negociar contigo porque te tengo acá arriba, pero tampoco pierdo mucho si atravieso el mar y negocio con China. Pues sí, pierdes bastante, pero sí. Pero no tanto. O sea, ya nos dimos cuenta, bueno, se dieron cuenta los gobernantes de este país, que es viable. Exacto. Es viable. Eso es lo importante. Entonces, estoy viendo con todos estos discursos un México que poco a poco está diciendo, yo puedo hacer las cosas solito, papá. Y si necesito aliarme, como dices, no necesito buscar a la novia tóxica. Tengo a mis amigos que me echan la mano. Pero ahorita que mencionaste eso del modo de Trump, me puse a pensar un poco que es un poco contradictorio el discurso que da en este evento. Uh-huh. Y luego tenemos la frontera sur de México, en donde tenemos a los militares haciendo hasta lo imposible para evitar el cruce de camaradas latinoamericanos, que en su gran mayoría se dirigen a Estados Unidos. O sea, muchos dicen, ay, no es para proteger al país. Pues la verdad, solo una pequeña parte de ellos se queda en el país y desgraciadamente muchos de ellos terminan en manos del narco. Entonces, buena parte de los que se quedan es porque los mismos cárteles de México hacen que se queden, porque pues, ellos quieren llegar a Estados Unidos. Y entonces, pues, o sea, veo el propósito de la cumbre, pero también luego veo lo que está sucediendo en la frontera y sí me hace pensar que todavía falta mucho para encontrar esa URSAL que tanto anhelamos. Es contradictorio y no, porque recordemos que desde que empezó el gobierno de AMLO, e incluso hay que reconocerlo, a finales del gobierno de Peña Nieto, una de las estrategias era nosotros como México ayudar a que los países centroamericanos se fortalezcan Uh-huh. para que no sea necesaria la migración. Entonces, supuestamente ahí está la justificación, ¿no? Estamos haciendo que todos los países de Centroamérica sean lo suficientemente fuertes como para que no tengamos estos problemas de migratorios. Obviamente no es de la noche a la mañana y obviamente pues, eso nos trae todos estos problemas migratorios que ahorita es contradictorio. Sí, ahí te doy la razón en el tema de que pues sí es bastante represora la forma en la que se detiene el avance de los migrantes, ¿no? En especial en un país como México, que es históricamente migrante. Uh-huh. Sí, o sea, insisto, hay contradicción y no en el tema de migración y en el tema CELAC y en todo este tema. Sí, porque además, por lo que tengo entendido, o sea, no es como nada confirmado, pues como un secreto a voces, que eso que hacemos en la frontera sur es porque Estados Unidos nos lo pidió. Uh-huh. O sea, nosotros estamos frenando el avance de las, ay, se me fue el nombre, de las caravanas migrantes. Uh-huh. Porque Estados Unidos nos lo pidió, porque saben que la mayoría van a terminar en Estados Unidos y ya no quieren tener más inmigrantes en Estados Unidos. Entonces, pues sí, o sea, todavía no podemos deshacernos de Estados Unidos tan fácilmente, ¿no? Entonces sí es un juego delicado el que está jugando ahí el PG, pero esperemos que lo mantengan las siguientes administraciones y logremos salir a buen puerto en todo esto, ¿no? No, y sabemos que es un
juego bueno, por así decirlo, porque mientras México tenía al presidente de Cuba aquí el 16 de septiembre, teníamos a un Joe Biden felicitando, me parece que fue por Twitter, a México por la independencia y recordándole que México y Estados Unidos son amigos. O sea, básicamente le está diciendo, hey, oye, no te olvides de mí, ¿eh? No, o sea, ya sé que estás haciendo tus alianzas, pero pues seguimos siendo cuates, ¿verdad? O sea, yo me atrevería a decir que en ese tweet de Joe Biden hubo incluso hasta un poquito de miedo. Puede ser, porque sí, Estados Unidos ya no es la potencia que fue hace 50 años durante la Guerra Fría, cuando Cuba se independizó, bueno, sacó a Batista del gobierno y pidió ayuda a la URSS. Entonces, pues sí, ya Estados Unidos ya no tiene ese poder que tenía en ese entonces y pues sí, seguramente sí tiene un poquito de miedo por ahí ese tweet, no lo dudo. Ya para ir cerrando, volvamos a las peleas polémicas. Maduro se defendió de las críticas. También el presidente Díaz-Canel de Cuba se defendió de las críticas. Y pasó algo curioso. Cuando escuchas la defensa de Díaz-Canel defenderse de las críticas, me parece que también es de Uruguay. Sí, creo que es de Uruguay o Paraguay, no me acuerdo cuál de los dos. Critica a Díaz-Canel. Aplausos, de más de la mitad de la sala. Aplausos. Va el contradiscurso que vuelve a criticar a Cuba y también hay aplausos, pero se escuchan menos fuertes que los que aplauden a Cuba. ¿Por qué seguimos viendo a Cuba como este estandarte? Porque hay países de Latinoamérica que siguen defendiendo a Venezuela. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Vuelvo a ponerles un ejemplo muy fácil que todos vamos a entender. Si tú dices reelección en México, todo el mundo dice no. Tenemos un miedo a la reelección histórico. ¿Por qué? Porque han llegado presidentes como Porfirio Díaz, como Santana, e incluso, ¿por qué no decirlo? Incluso hasta el propio Benito Juárez, que se casaron con la silla y estuvieron más ahí tiempo de más. Y eso no sería tan malo, pero recordemos que el que no haya un cambio de presidente no nos permite seguir avanzando. Se siguen repitiendo políticas, muchas dañinas, no se buscan alternativas políticas. Y es por eso que en la mayoría de los países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, se busca que constantemente haya un cambio de gobierno. Puede ser de la misma ala ideológica, izquierda o derecha, pero que mínimo el presidente o la presidenta sean diferentes para que exista que se refresque, vaya, la política del país. Entonces, en México, por nuestros problemas históricos, te dicen reelección y decimos no. Bueno, en Latinoamérica te dicen Estados Unidos y dicen no. ¿Por qué? Porque recordemos que todas las dictaduras de Latinoamérica fueron apoyadas por el gobierno de Estados Unidos. Y fueron dictaduras que hicieron daño a Chile, a Brasil, a Uruguay, Argentina, Nicaragua, Venezuela, Cuba. Entonces, por eso existe tanto miedo de la intervención norteamericana. Venezuela y Cuba, particularmente esos dos países, representan resistencia a Estados Unidos. Entonces tú puedes estar a favor o en contra de Cuba o Venezuela. Puedes incluso hasta llamarlos dictadores si quieres. Pero es tanto el miedo que se tiene en América Latina de la intervención norteamericana, de un plan Cóndor, de una reinvasión de Estados Unidos, que prefiere defenderse a Maduro y a Díaz-Canel, que mínimo son latinoamericanos, que darle carta abierta a Estados Unidos de que vuelva a atacar. Es por eso que se les defiende tanto. Que se necesitaría, pues, que existiera una transición en favor de estos dos países. Y una vez más, México se ofrece como mediador para que exista esta transición. No está en contra de que exista, pero que se haga con democracia, que se decida lo que los pueblos quieren y no lo que la manipulación yanqui quiere, y que se revise que quienes lleguen no estén trabajando en favor de el imperialismo. Sí, porque recordemos, o sea, todo esto no son teorías conspiranoicas, ¿eh? El Plan Cóndor existió y la misma sí hace poco desclasificó los documentos de todo lo que sucedió, ¿no? O sea, hace años decíamos, no, es que son teorías conspiranoicas, no, ahora sabemos que era una realidad, o sea, un secreto a voces, pero ya no es un secreto, ya ahí está toda la documentación y
sabemos que, o sea, Estados Unidos sigue intentando meter su mano en América Latina, ¿no? Lo mencioné ahorita con Venezuela, con Cuba y sus intentos de protestas desde Miami, en Bolivia, sí fue en Bolivia, cuando fue el golpe de estado en contra de sí, creo que sí, de Evo Morales, de Evo ¿no? Morales, que Ajá. pusieron a la ultracatólica esa que juró defender el país con una Biblia en la mano en el Congreso, que qué puto terror, y que se volvieron a hacer las elecciones y, oh sorpresa, volvió a ganar el mismo partido que ganó anteriormente. O sea, entonces sí es un poco sospechoso, ¿no? El mismo partido que era Ajá. de izquierda, ¿no? Sí. El de Morales. El de Morales, ajá. Entonces sí es así de... y es lo que te digo, Estados Unidos ya no tiene el mismo poder que tenía hace 50 años, de manera que podía orquestar golpes de estados como el de Pinochet en Chile, ¿no? Entonces, pues, Estados Unidos está perdiendo el poder y México está viendo cómo aprovechar ese desbalance de poder, que ahorita hablando de eso, se me hace un poquito curioso porque siento que está siguiendo un poquito la política de China. China no está siguiendo la política que sigue Estados Unidos ni la que siguió la URSS durante la Guerra Fría. En esta nueva Guerra Fría, pues China está siguiendo la misma política que México, la de abrazos, no balazos. ¿Quieres ser mi aliado comercial? Te va a ir bien. ¿No quieres? Pues bueno, te va a ir mal. O sea, no por mi culpa, sino porque te conviene estar conmigo, ¿no? Ujú. O sea, yo no necesito hacer nada para que te vaya mal. Conmigo te puede ir bien. Si no quieres que te vaya bien, pues vaya tú. Ajá. O sea, yo te puedo O sea, ayudar a que te te estoy vaya. ofreciendo un trato que te va a ser imposible rechazar. Exacto. Entonces, como que México está buscando tomar ese camino también y pues, tristemente Estados Unidos no está buscando ese camino, él sigue buscando el camino de la fuerza porque es el único camino que han conocido. Entonces, he ahí por qué tenemos a Venezuela y a Cuba de visita en México, o por qué los tuvimos de visita en México, por qué es importante que vengan y por qué las políticas de esos dos países internas son muy delicadas y el hecho de que partidos como el PAN lo aprovechen políticamente es descarado, es bajo y es aprovecharse de la ignorancia política que muchas veces se tiene. Y ya, con eso quiero cerrar yo. ¿Quieres agregar algo más, querido hermano? Pues no, solo que decir que esperemos que la URSS sea un sueño que se vuelva realidad pronto y pues nada más, supongo. Pues yo quiero decir que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya saben que pueden buscar mi proyecto alterno donde hablo de literatura y cultura, poéticamente incorrecto o poesía incorrecta en todas las redes sociales. Si no encuentran uno, seguramente encontrarán el otro. Y a mí me pueden encontrar en Facebook y YouTube como Furio Sensei, en donde hago un poquito de ciencia de videojuegos, y en TikTok. En TikTok también pueden encontrar como Furio Sensei. En Instagram es en donde me encuentran como Iván-Furio, por si quieren echar el chismecito. Se dice Furio, pero se escribe Furio con Y. Ajá. Porque todo el mundo siempre se confunde, hay que decirlo, lo siento, hermano. Está bien. Y eso es todo de mi parte. Yo soy Alex Rodríguez. Yo soy Iván Rodríguez. Y nos vemos en el próximo capítulo de Yo Opino Podcast. Hasta la próxima.